Muy buenos días. ¿Quién les habla? Guillermo Schaffel, Grifo, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, que voy a fungir como moderador de este interesante webinar, la educación a distancia en ingeniería en tiempos de pandemia. Estos webinars que hemos estado realizando en el Colegio de Ingenieros, el segundo de ellos, está en el contexto de la celebración del Día de la Ingeniería, que corresponde al 14 de mayo, por lo tanto podríamos decir que mayo es el mes de la ingeniería en Chile, y esta conferencia, por supuesto, ahora en el contexto de la pandemia que nos ataca en Chile y por supuesto en el mundo, hemos decidido seguir con nuestras actividades, pero ahora en modo virtual o digital. Así que le doy la bienvenida a todos los participantes y, por supuesto, a todos nuestros panelistas, a los que iré presentando a medida que ellos les corresponda hacer su presentación. Comenzaremos ahora con la doctora Felisa Córdoba, quien nos hablará sobre cómo enfrentar la educación a distancia en la Facultad de Ingeniería en el periodo COVID-19. La doctora Córdoba se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Santiago de Chile y obtuvo su doctorado en Ingeniería en la Universidad de París 11 en 1981. Actualmente directora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Finisterre, también fue profesora directora del Departamento de Ingeniería Industrial y vicerrectora académica de la Universidad de Santiago de Chile. Sus principales intereses de investigación incluyen en la gestión estratégica y de operaciones y la gestión del conocimiento de la cadena de suministro. Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales en los campos de robótica y sistemas de operación virtual en minería subterránea. Ha publicado más de 80 artículos en actas de congresos y revistas internacionales en las áreas de robótica, investigación de producción, conocimiento y gestión estratégica, neuromanagement y neuromarketing. Es expresidente de la Asociación Chilena de Control Automática y ha participado en la organización de conferencias nacionales e internacionales, es consejera nacional, expresidenta del Colegio de Ingenieros de Chile y presidente de la Comisión de Educación de la misma entidad. Fue presidente de la Junta de Acreditación de la agencia Acredita CI y de hecho es miembro del directorio de esta agencia. Tengo el agrado de dejar con usted a la doctora Felisa Córdoba para que nos exprese y nos presente su ponencia. Por favor, Felisa, muchas gracias. Adelante. Como sabe, tenemos 20 minutos para tu exposición y también le quiero manifestar a los participantes que sus preguntas las pueden realizar mediante a la plataforma, que luego al final del periodo de las 3 exposiciones yo las distribuiré según a quien le pregunta a los participantes. Muchas gracias. Adelante, Felisa. Bien, muy buenos días a todos y a todas ustedes. Espero en primer lugar que tanto ustedes como sus familias se encuentren en las mejores condiciones y tomando el lado bueno de toda esta pandemia, que es el que podemos estar cerca de nuestros familiares, cerca de nuestros seres queridos. Me toca a mí hablarles de cómo enfrentamos la educación a distancia en las facultades de ingeniería en este periodo de COVID. Ya me presentó Guillermo, así es que voy a partir inmediatamente con mi temario, que habla de una introducción, algunos antecedentes, luego una caracterización de las generaciones, tanto de profesores como de estudiantes, que apreciamos a fines de marzo del 2020, cuál es la situación de nuestros profesores, profesoras, qué manifiestan nuestros estudiantes, cuál es el diagnóstico, cuáles son nuestros desafíos, qué actividades deben ser presenciales, cuáles virtuales, qué pasa con el proceso formativo de nuestros estudiantes y algunas conclusiones. En primer lugar, quiero, por supuesto, hacer una introducción definiendo lo que a nivel internacional se considera como educación a distancia, que es aquella que utiliza una o más tecnologías para entregar una instrucción al estudiante que está separado del instructor y para dar soporte
a interacciones que son sustantivas, son regulares, entre el estudiante y el instructor de forma asincrónica y también de forma sincrónica. Las tecnologías que se usan para esta instrucción incluyen Internet, One-Way and Two-Way Transmission para de Open Broadcast o Broadband, fibra óptica, comunicación mediante dispositivos satelitales o de cable, audio, videoconferencias y también dispositivos de almacenamiento. Distinguimos entonces que hay cursos a distancia y programas a distancia, y que también hay educación a distancia exclusiva, basada en e-learning, no exclusiva, basada en blended learning, y de al menos un curso a distancia. Ahora, miremos un poco de los antecedentes, como tenemos colegas que van a hablar de lo que sucede en Europa. Yo voy a plantear que en Estados Unidos, en los últimos estudios que han hecho en el MIT y en Harvard, se percibe que la distancia aún es local, que no es totalmente internacional, que hay concentración en educación a distancia en pocas instituciones y que la captación de estudiantes a distancia se hace principalmente en los pregrados y que la mitad de los estudiantes que están en educación a distancia han tomado todos sus cursos a distancia. Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente con la pandemia del coronavirus. Ahora, conversemos un poquito acerca de quiénes son nuestros profesores, quiénes son nuestros estudiantes y en qué generaciones están ellos. Los profesores pertenecen a la generación de los baby boomers y a la generación X, y están marcados por la Guerra Fría o por la caída del muro de Berlín. Se crearon, se desarrollaron, se formaron con acetatos de vinilo, enfocados a elecciones personales, con libertad en la comunidad, prosperidad, bienestar, adaptables y positivos, y los de la generación X con la televisión, las tecnologías de información, progresistas, individualistas, muy ambiciosos, competitivos, pragmáticos y autónomos. En la situación laboral, los baby boomers muy orientados a la tarea, a decisiones consensuadas, trabajo en equipo, etcétera, evitando conflictos, por supuesto, y los de la generación X, adictos al trabajo, con ascenso, buscando promoción interna, cómodos con relaciones con las autoridades y siempre buscando la excelencia. Ahora, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes participan de la generación Y, o que se llama millennials, y también de la generación Z. Los nacidos entre 1980 y 2000, que son los Y o millennials, están familiarizados con la comunicación, los medios digitales, son prosumidores, consumen y producen, buscan oportunidades, hacen lo que les gusta y están siempre abiertos al cambio. En lo laboral son productivos y hacen lo que les gusta, trabajan muy libres, no imitando, tienen confianza en sus capacidades, en sus habilidades, y buscan siempre desarrollar nuevas ideas y nuevos proyectos. Están muy orientados hacia la innovación. Ahora, ¿qué pasa con nuestra generación Z? Que son los nacidos en la década del 2000. Estos son nuestros estudiantes que están recién ingresando a la universidad. Esta generación de Z se caracteriza por usuarios de redes sociales, alumnos que son abiertos de mente, leales, pero un poco testarudos, son impacientes, son emprendedores curiosos y tienen mucho acceso a muchas personas a través de Internet, son innovadores y están siempre hiperconectados. Bueno, entonces ahora miremos cómo enfrentamos los profesores y los estudiantes este año que iniciamos en el aula, pero ahora en el aula virtual. En primer lugar, los profesores recibieron en sus aulas virtuales a estudiantes que, según los profesores, no sabían resolver ni plantear problemas, no entendían muy bien lo que leían y carecían de un pensamiento crítico. Por su parte, algunos profesores ya habían desarrollado algún conocimiento en algunas plataformas que están disponibles en la universidad, principalmente luego del estallido social de octubre, por ejemplo, Chamilo, Google Meet, Zoom, Teams, Discord,
y guardaban todo el material de sus presentaciones y de apoyo en las plataformas disponibles en las aulas virtuales de las universidades. Estas aulas virtuales se apoyan generalmente en sistemas de gestión de aprendizaje que se llaman LMS, como por ejemplo Blackboard, Canvas, Moodle, pero los profesores en general no han cambiado mucho sus objetivos, ni la metodología, ni el plan de trabajo, los apoyos didácticos que han desarrollado originalmente en sus cursos. Eso sí, sabemos que algunos profesores más avanzados utilizan Flip Learning, graban cápsulas de sus materias fuera de línea, las comparten con sus estudiantes y responden preguntas principalmente a través de las videoconferencias. Y la mayoría de nuestros estudiantes tienen un manejo importante de informática y computación, pero no son nativos digitales como andan diciendo por ahí, sino que son más bien usuarios de redes sociales y operadores de aparatos de TICs. Y saben muy bien que hoy día el conocimiento está todo disponible en Internet, hay una gran cantidad de textos, hay incluso videos de uso masivo y pueden ser consultados directamente por cada persona. Entonces, ¿cuál es la situación que enfrentaron los profesores a fines de marzo? Primero, un desconocimiento por parte de muchos de ellos del funcionamiento de estas plataformas y usando videos de videoconferencia principalmente y otros recursos docentes. Ahora, al verse sobrepasados los estudiantes por las quejas de los alumnos al uso de estas plataformas y no poder dar en forma ideal este uso, no hacerlo en forma ideal, les ha producido a ellos una cierta frustración. Por otro lado, las clases se ve que son menos funcionales porque hay un limitado conocimiento de todas las plataformas. Los profes tienen que estar cambiando de una a otra hasta que se estabilizan en ellas y las cátedras se vuelven menos eficientes y funcionales, complejizando, por supuesto, los aprendizajes. Hay poca interacción entre profesor y alumnos, ya que muchos de los alumnos continúan viendo que los profesores siguen con sus clases igual como las hacían antes, salvo que ahora por videoconferencia, y que a veces las tecnologías disponibles no se adaptan tan rápidamente como los estudiantes quisieran. Los profesores no usan todo el tiempo foros, ni chats, ni mail, ni blogs de creación de videos, ni crowdsourcing permanentemente. Lo usan en forma esporádica y están aprendiendo en este momento. Y la experiencia para los profesores es estresante porque sus jornadas de trabajo se han visto prolongadas de la mañana a la noche. Ahora, ¿cuál es la situación de los profesores en particular en relación a las plataformas digitales? En primer lugar, ha habido un bajo desarrollo de plataformas de e-learning en las casas de estudio que en general carecen de las herramientas que permitan interactuar fluidamente en tiempo real hoy día. Las plataformas virtuales desarrolladas en cada casa de estudio no han estado adaptadas para el uso constante y masivo que se les había dado. Particularmente en mi universidad pasamos de 500 profesores que usábamos la plataforma de un día a otro, como en el Big Bang, a utilizar 8.000 accesos inmediatos o 4.000 simultáneos. Por lo tanto, ese ha sido un problema hoy día. También contamos con plataformas de tipo Learning Management Systems, LMS, que están hoy día especialmente diseñadas para que las instituciones educativas manejen el proceso de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes, pero que no todo el mundo las ha disponibilizado. Por otro lado, las clases son menos funcionales porque con este limitado conocimiento de plataformas hay más dificultad de que los alumnos entiendan todo lo que los profesores quieren decir, y la creación y operación de equipos de trabajo en estas plataformas virtuales a veces es difícil de abordar para los profesores en tan corto plazo. Ahora, ¿qué manifiestan nuestros estudiantes? En todas las universidades hemos hecho encuestas a nuestros estudiantes, hemos tratado de ayudarlos desde todas las casas de estudio en sus deficiencias de sistemas
de equipamiento, de bolsas de internet, etcétera. Hemos tenido harta labor todas las universidades para ayudar a nuestros estudiantes. Pero lo que sucede es que ellos se ponen al día en el uso de plataformas más rápido que sus profesores y en algunos casos los ayudan en su manejo, pero se quejan después por la falta de expertise que encuentran en sus profesores. Por otro lado, ellos declaran que perciben lentitud y poca comprensión de las clases dictadas por los docentes, porque el estudiante, al estar en una constante rutina con respecto a la metodología de las clases, siente que esto falta y no se compromete mucho. Y hay un exceso de tareas pedidas por parte de los profesores. Y la extensión de las clases virtuales se hace más larga que los horarios establecidos, no terminan a la hora los profesores y hay un exceso de tareas que se le piden a los estudiantes. Por otro lado, el poco uso de herramientas adecuadas para las evaluaciones previas ha significado mucha copia por parte del estudiante, retraso por parte de los profesores al subir las respuestas de los controles a los buzones, y en algunos casos les solicitan que escaneen para saber que son los estudiantes los que hicieron el control. Hay un lío más o menos grave ahí. También nuestros estudiantes manifiestan una cierta dificultad para participar en las clases vía reunión virtual, en las cuales se colapsan los chats de repente y los envíos de mensaje no funcionan. El estudiante en general se niega a aparecer en tiempo real, normalmente lo hace en diferido y pone una foto o pone un nombre en su pantalla, y declara por otro lado que tiene poco tiempo de distracción, que hay muchas pantallas activas. Aquí aparece esto claramente identificado. El estudiante tiene acceso a celulares, a iPad, a laptop, a computadores, y se desconcentra porque además de estar en su casa no hay cambios en su vida, y él esperaba o ella esperaba ir a la universidad. Tienen ciertos problemas de salud al estar sentados extensas jornadas frente al monitor, y un alto nivel de estrés y angustia son lo que han dado las encuestas que hemos practicado a nuestros estudiantes. Y la vida universitaria con un formato online se vuelve para ellos rutinaria y monótona, no tiene mucha innovación y pasan a ser todos los días iguales. Entonces, un diagnóstico general nos dice que a pesar de que la tecnología está disponible, que las clases en nuestras casas de estudio continúan siendo, lo que sucede es que las clases continúan siendo tradicionales, el profesor le habla a los estudiantes, les transmite conocimiento, usa tecnología para ello, pero no varía conceptualmente el proceso. Y esto hace que los estudiantes se sientan poco motivados de asistir a clases y prefieren estudiar en forma individual y utilizan los videos de las clases para ver el material que entrega el profesor a distancia. Ahora, ¿cuáles son los grandes desafíos acá? Los desafíos no están en el contenido de lo que se quiere transmitir, sino que radican en cómo se estructura la clase, en el material que se utiliza para enseñar, de manera de que los estudiantes le den un sentido práctico a los conocimientos. Debemos definir entonces el grado y la forma en que las actividades TICs intervienen en las metas del currículum y en los contenidos curriculares, como también las habilidades que intervienen en el aprendizaje. Esto significa que el estudiante y el profesor deben cambiar sus roles. El estudiante debe ser un participante activo en el proceso de aprendizaje, debe ser productor de conocimiento, y el aprendizaje se muestra colaborativo con otros. El profesor es un facilitador ahora, es un colaborador, es un entrenador, es un navegante del conocimiento, y de alguna manera lo que hace el profesor es practica el coaprendizaje con sus estudiantes, dando posibilidades para que estos aprendan mejor y trabajen en conjunto. A continuación, tenemos acá una pregunta: ¿qué mantenemos no virtual cuando volvamos y qué hacemos virtual? Porque esto todo que ya cambió. Lo que tenemos claridad es que los laboratorios de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería requieren presencia de profesores y estudiantes frente a los experimentos, sobre todo en las áreas de física, química, ciencia de los materiales, termodinámica, fluidos, por decir algunos. Y por otro lado, el estudiante
debe y quiere vivir la experiencia universitaria. Esta se manifiesta en el contacto con sus compañeros de curso, con estudiantes de generaciones anteriores, con sus profesores, con sus ayudantes. No quiere estar solo o sola, quiere relacionarse con sus pares no solamente a través de la web. ¿Y qué vemos en el campo del trabajo virtual? Y aquí hay una cosa súper importante. Las plataformas de crowdsourcing hoy día vienen en ayuda de los profesores para brindar apoyo en el trabajo de grupos de proyectos más colaborativos. Y el Blend Learning y el Flip Learning nos da unas pautas bien claras acerca de lo que podemos hacer con la educación virtual. Hay una experiencia muy rica de los profesores Luis y Mansur en la Universidad de Harvard. Me tocó el año pasado a través de un programa que estamos desarrollando en conjunto con el IAP, el International Academic Program de la Universidad Autónoma de Madrid y Harvard, el Instituto Rockefeller. Hemos tenido la oportunidad, varios profesores de la Universidad Finisterre, en participar con el equipo de estos profesores en Harvard en algunos workshops donde hemos conocido toda la experiencia que ha significado el trabajo que han desarrollado estos profesores. Hay que considerar que Luis ha tenido como alumnos destacados a Bill Gates y a Mark Zuckerberg, de todos ya sabemos que son autores, ¿no es cierto?, de grandes cosas como Facebook y todo lo que conocemos en Internet. El profesor Luis planteó que el objetivo de la clase no es para que los estudiantes tengan resultados correctos, sino que a los problemas que se plantean, sino que el proceso de desarrollo del problema sea el aprendizaje adquirido, y espera que sus estudiantes sean capaces de comprender, explicar cómo llegan a esos resultados. Utilizan mucho para solucionar problemas las tecnologías de tipo ABP y metodologías de clase invertida, colaborativa, donde los estudiantes van disponiendo de todo el material para estudiar, y en las clases realizan tareas y comparten conocimientos con sus profesores. La estructura de estas clases se inicia con un test de entrada, un planteamiento de la problemática y luego una etapa de trabajo. Y donde se discuten los problemas, los alumnos al principio no usan material tecnológico, luego ya cuando empiezan el desarrollo ya lo utilizan, y finalmente ellos exponen todo lo que realizan y van adquiriendo su conocimiento en la práctica. Ahora, ¿qué pasa con nuestro proceso formativo, que es algo que nos preocupa enormemente a los profesores? ¿Cómo enfrentamos este proceso formativo a distancia en el periodo actual y post pandemia? ¿Cómo les transmitimos a nuestros estudiantes ese sello universitario que privilegia nuestra casa de estudio? ¿Qué habilidades blandas les inculcamos a nuestros estudiantes en su proceso formativo? Y en ese contexto vienen las problemáticas de cómo evitamos que los alumnos copien en sus pruebas online o que sean reemplazados por otra persona cuando están dando una prueba virtual. ¿Qué implicancias éticas trae como consecuencia todas las decisiones que toman los estudiantes de copiar o de no estar presentes en las clases, o dejar una fotografía, o no interactuar, no participar, o solamente ver los videos y lo que ponemos en la unidad virtual? Entonces, bajo este nuevo escenario, como conclusiones, yo creo que claramente todos tenemos muy claro que tenemos que replantear el rol del profesor universitario, que debe adaptarse a los nuevos tiempos. El paradigma de este siglo XXI privilegia el aprendizaje de cómo aprender permanentemente por cuenta propia, en cualquier lugar y en cualquier momento. La educación de la ingeniería tiene hoy la gran oportunidad de repensar cómo se puede educar en este nuevo escenario y aprender de todas las experiencias de instituciones que ya han transitado por ese camino. Y en este nuevo enfoque tenemos que considerar la política, el plan de estudio, la pedagogía, el uso de las TICs, la organización y la formación de docentes y las capacidades humanas requeridas para enfrentar esta nueva educación. Ahora es función de nuestras instituciones educacionales de otorgar esta educación adecuada para hacer frente a estas demandas, lo que requiere de docentes innovadores con habilidades y competencias acordes a este siglo,
y estudiantes jugando un rol activo en su proceso de aprendizaje. El aprendizaje, queridos y queridas docentes, alumnos, personas que están participando hoy día, colegas, en periodos de crisis y de quiebres, es rápido. Y eso es algo que tenemos hoy día todos presentes. Les doy muchas gracias por atender a mi presentación y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felisa. Muy clarificadora tu presentación, sobre todo por las conclusiones en cuanto a los aspectos positivos del sistema de educación a distancia, pero también has hecho ver las distintas dificultades que hay que remontar para realmente hacer que el proceso de formación sea el que estamos comprometidos de acuerdo a nuestro modelo educativo de cada universidad, tanto desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista de la equipamiento y tecnología disponible para cada uno de los profesores y también especialmente de los alumnos, que algunos ya sabemos por la experiencia de nuestras universidades en este tiempo, tienen dificultades de todo tipo para poder realmente subirse a las plataformas y procesar, ¿no es cierto?, tanto los aprendizajes que les son ofrecidos por los profesores como para realizar las evaluaciones. Ahora quiero dejar con ustedes al doctor Héctor Vargas Oyarzún, quien nos ofrecerá su exposición Educación a Distancia en Ingeniería, experiencia en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, ¿no? El profesor Vargas es ingeniero civil electrónico de la Universidad de la Frontera, en Temuco, Chile, de la Araucanía, ¿no es cierto? El doctor en Ingeniería de Sistemas y Automática de la UNED de Madrid, España, y profesor adjunto de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha desarrollado en las áreas de modelado, control y simulación de sistemas digitales y sistemas distribuidos multiagente y educación en ingeniería. Dejo con ustedes y doy la bienvenida al doctor Héctor Vargas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias también por la presentación. Gracias también a los organizadores de este evento web, que creo que en esta situación tan particular que estamos viviendo es muy interesante, ¿cierto?, para las personas que estamos haciendo docencia, en particular en el ámbito de la ingeniería. Específicamente, mi idea es contar la experiencia de cómo la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España enfrenta este proceso de la enseñanza a distancia, en particular en ingeniería. Creo que la experiencia que tuve yo en esta universidad realizando el posgrado puede ser interesante para las personas que atienden a esta presentación. Dicho esto, he dividido la presentación de manera muy, tradicional, presentación típica en 5 puntos. Primero voy muy rápidamente a comentar cuándo nació la UNED y con qué objetivo, ¿sí? Mencionar un poco cuáles son sus orígenes. Después, en el punto 2 y 3, me voy a concentrar muy concretamente en cómo funciona esta universidad estructuralmente y en cuanto a su metodología de enseñanza. Yo estudié ahí, no soy un experto quizás de toda su estructura, pero creo que la presentación puede dar luces a los participantes y por qué no a las personas que laboran en las universidades chilenas y pudiesen sacar alguna cosa o clave interesante de este trabajo. En el punto 4 voy a mencionar algo que en la presentación anterior se comentó. ¿Cómo realizamos laboratorios prácticos en el ámbito de la ingeniería en este contexto online, a distancia? En particular aquí mi idea es mostrar algunos ejemplos de cómo la UNED enfrenta este tipo de situaciones y que también creo que nos puede ayudar muchísimo en el futuro, ¿cierto?, de nuestra labor aquí en nuestro país. Y finalmente hacer algunos comentarios finales de lo que es la presentación. Bien, como ya mencioné, la UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia Española. Esta universidad nació el año 72, ¿cierto?
Me puse a buscar información por ahí respecto a sus orígenes, ¿cierto? Y en el Real Decreto que se declaró en aquel tiempo, se declaró una función que es la más importante de todas. Habían como 9 funciones por ahí, lo que hice fue rescatar la más importante. Y básicamente la voy a leer, dice, es una universidad para todos. Es decir, lo que busca la UNED es facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y a la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra. Como ustedes se podrán imaginar, este modelo flexible y de acceso para todos, seguramente en la situación particular en la que estamos ahora, por los efectos de la pandemia, es algo que viene muy a colación, ¿cierto?, de los tiempos en los que estamos. Aquí lo que quise mostrar en esta lámina es a la UNED un poco en cifras, ¿sí? De alguna forma recalcar lo que es la dimensión de esta universidad, ya que por su propia naturaleza flexible de educación, tiene una cantidad de estudiantes que por lo menos para cualquier universidad chilena, ¿cierto?, podría verse como muy amplio. En el periodo 2018-2019, por ejemplo, casi 205.000 estudiantes atendían sus carreras en esta universidad, que es uno de los números que me quisiera destacar de esta lámina. Igual creo que es importante mencionar la cantidad de grupos de investigación que existen en esta universidad, 111. En particular lo destaco porque producto de la propia metodología de enseñanza a distancia, los profesores no tienen un contacto tan estrecho o más bien presencial, tan constante con sus estudiantes y por lo tanto tienen un espacio un poco mayor que en la enseñanza presencial para realizar esta labor. Y la verdad es que existen investigadores muy destacados en esta universidad. En cuanto a su estructura funcional, tiene una sede central que se encuentra localizada en Madrid. Aquí de alguna forma quise poner un collage de algunas imágenes que representan cómo funciona esta universidad. La verdad es que lo más importante en la UNED es su plataforma tecnológica, ¿cierto? Su plataforma web, que está a cargo del Centro de Tecnología de la UNED. Aquí puse una imagen del centro y del cual cuelgan, de alguna manera, todas las tecnologías o plataformas de apoyo hacia el profesorado y hacia los estudiantes de esta universidad. Aquí, por ejemplo, está el centro de multimedios, ¿cierto? Audiovisuales, el canal UNED, la biblioteca digital, la editorial de la universidad, es decir, la universidad entrega muchos recursos, ¿cierto?, al profesorado, obviamente, para poder realizar esta labor a distancia. Y por otra parte, están los centros asociados. La UNED está dispersa no solamente a través de la geografía española, sino también alrededor del mundo. Aquí al lado derecho pueden observar el mapa en la parte superior izquierda, ¿cierto?, de los 5 campus que existen en España, o centros asociados españoles, pero también en el mundo podemos ver varios centros asociados. En particular destaqué los que tenemos aquí en Latinoamérica, en Buenos Aires, en Lima, en México, en Sao Paulo, e incluso en Santiago de Chile existe un centro de examinación. Es decir, si hay estudiantes chilenos que estén cursando alguna carrera a distancia en la UNED, y cuando vienen los periodos de examinación o de evaluación, pues en Santiago de Chile, en algún hotel, ¿cierto?, se realiza esta labor y vienen profesores desde España, ¿cierto?, a realizar esta labor de examinación. Quizás mencionar de que esta universidad no es solo a distancia, hay que tener cuidado con esa palabra, a veces se malentiende. En particular, es una enseñanza semipresencial, ya que la universidad de alguna manera también realiza clases presenciales a través de tutorías. Respecto a la metodología, quise poner aquí un poco la triada de estamentos en los que se estructura la universidad. Por una parte están los profesores, ¿cierto?, que estructuran los cursos, preparan los materiales,
corrigen los exámenes finales de los estudiantes y atienden a las preguntas de ellos a través de, particularmente de los foros. Por otra parte están los estudiantes, ¿cierto?, que atienden a toda la información o material que es entregado a través de la plataforma tecnológica. Es opcional el que ellos hagan preguntas en los foros o atiendan a las tutorías presenciales, ¿sí? La universidad en ese sentido es flexible. Realiza clases presenciales, pero los estudiantes no están obligados a participar de ello. Si ellos creen que solo con el material se pueden formar y pueden atender a los exámenes finales, pues no hay ningún problema. Y por otra parte están la figura de los tutores, que no es un símil de un ayudante en nuestro país, ¿sí? Son también profesores, pero son profesores que tienen el contacto directo con el estudiante. Son distintos a los profesores que se hacen cargo de los cursos. Y esto ya lo voy a mencionar en la lámina siguiente, ¿ya? Eso. Bien, aquí menciono de alguna manera la metodología que sigue la universidad en un periodo lectivo normal, ¿cierto? En un periodo académico como lo puede ser un semestre aquí en Chile, de estudios. Y quisiese mencionar cada uno del ciclo de trabajo, ¿cierto?, de este circuito por el que pasa la universidad desde que inicia el ciclo académico hasta que termina. Como ya mencioné, la UNED, por su propia naturaleza, basa su funcionamiento en una correcta operación de su plataforma tecnológica. Esto es sumamente importante. Y a esta plataforma tecnológica le llaman CiberUNED, ¿sí? Vendría a ser la página web de nuestras universidades, ¿cierto?, particulares aquí en Chile. Y desde esta plataforma web, en el fondo, se produce toda la interacción que existe entre estudiantes, profesores y tutores. Desde esta misma página web, los estudiantes pueden acceder a sus cursos, ¿cierto?, a los cursos virtuales, que particularmente haciendo una analogía con lo que tenemos en Chile, vendrían siendo las aulas virtuales de nuestras universidades, estas plataformas de e-learning o LMS, que hoy en día están siendo tan utilizadas, ¿cierto?, producto de la pandemia. Y desde este tipo de herramientas, los profesores facilitan, ¿cierto?, todos los recursos de enseñanza, de aprendizaje a los estudiantes, que particularmente no son solamente algunos archivos PDF, ¿cierto?, o material que de alguna manera estamos acostumbrados los profesores de universidades presenciales quizás a utilizar esta plataforma, no en toda su extensión, ¿cierto? En la UNED le sacan un particular provecho a estas plataformas de e-learning. Es decir, los profesores no solamente suben documentación y libros digitales, suben videos acompañando sus clases, ¿cierto?, sus unidades temáticas, suben una cantidad de información muy relevante. También, a través de esta misma plataforma, los estudiantes tienen una guía docente bastante extensa de lo que de lo que es la administración o la metodología con la que funciona un curso. Me atrevería a decir que es un poco más amplia y más completa que los programas de asignaturas que tradicionalmente nosotros podemos ver o leer en una universidad de tipo presencial. Es decir, el estudiante aquí tiene realmente bastante información de cómo se estructura el curso, quién es el equipo docente a cargo, cuáles son las competencias y resultados de aprendizaje que se intentan formar, la metodología, el plan de trabajo, bibliografía, libros digitales, es decir, tienen una cantidad de información tal de que es muy difícil de que ellos se puedan quejar, ¿cierto?, de que les faltan los materiales para poder seguir las tareas o la enseñanza de forma autónoma. Después, algo que es muy importante destacar respecto a la metodología de enseñanza en esta universidad es que prácticamente todos los cursos tienen un texto base que es escrito por el equipo de profesores a cargo de los cursos, ¿sí? Es decir, cuando un equipo de profesores se va a hacer cargo de un curso, no lo sabe de un día para otro ni con un mes de anticipación. Suelen saberlo con un año de anticipación, un año y medio, y estos profesores se preparan, ¿cierto? Y lo que hacen es escribir un documento, escribir un libro, que
que va a servir de texto base del curso, y obviamente como complemento se le entrega al estudiante toda la bibliografía extra que pudiese necesitar, ¿ya? Esto da mucha seguridad al estudiante porque de alguna forma los profesores muestran o presentan la expertise que tienen en los temas que están enseñando. La interacción entre estudiantes, profesores y tutores se realiza a través de los foros de consultas, algo que pienso que hoy en día, producto de la situación que estamos viviendo, ya todos los profesores estamos intentando hacer en nuestras aulas virtuales. La gracia de los foros es que va quedando un registro, ¿cierto?, de la interacción entre estudiantes y profesores, y todos pueden ver lo que todos preguntan y lo que el profesor responde. Por lo tanto, es una herramienta colaborativa que realmente es muy particular y de mucho uso en este tipo de enseñanza a distancia. Por otra parte, desde el punto de vista de la evaluación, los alumnos están sujetos durante todo el periodo lectivo a un conjunto de los llamados PETs, que son pruebas de evaluación a distancia, que vendrían siendo como una especie de controles o pequeñas pruebas que no ponderan mucho para la calificación final del curso, pero tienen como objetivo el ir formando o entrenando al estudiante para el punto culmine del semestre, que es el examen final, donde ellos finalmente van a obtener sus calificaciones, ¿ya? Y el porcentaje de los PETs es menor, pero cumplen esa función. Y finalmente, los estudiantes, ¿cierto?, cuando ya está terminando el periodo del curso, en Europa esto suele ser así, los estudiantes suelen evaluarse en un examen final. O sea, no tienen muchas pruebas de cátedra durante el periodo académico, sino más bien al final del periodo lectivo suelen examinarse. Y en este caso, ¿cómo funciona la UNED? Los profesores suben a la plataforma tecnológica mucha información respecto a los exámenes, es decir, exámenes de semestres anteriores, con sus soluciones, ¿cierto? La verdad es que tienen información muy amplia los estudiantes para poder enfrentar esta etapa final de cada semestre o de cada curso. Aquí estoy mostrando algunos ejemplos, ¿cierto?, de la información que los profesores suben a la plataforma. Y finalmente, estos profesores lo que hacen cuando llega el periodo de los exámenes es preparar el examen de la asignatura, y vía valija ese examen viaja, ¿cierto?, al centro asociado en el cual los estudiantes se van a examinar, y al contrario de lo que todos se puedan imaginar, el examen es presencial, ¿sí? No sé, desconozco cómo lo estará haciendo la UNED en este momento en particular, ¿ya? Con esto, sin embargo, la UNED siempre los exámenes han sido presenciales, los estudiantes se identifican, ¿cierto?, con una tarjeta, llegan al lugar de la examinación. Los profesores que viajan de la UNED a examinar no necesariamente son los profesores de las asignaturas sobre la cual se están examinando los estudiantes, y al finalizar estos exámenes, ¿cierto?, las respuestas de ellos son escaneadas, y finalmente el grupo a cargo del curso, los profesores a cargo, tienen prácticamente al otro día del examen a disposición todas las respuestas de los estudiantes para su corrección final. Bien, esto es más o menos lo que quería contar respecto a la metodología estructural y funcional de esta universidad, que yo creo que muchas ideas más o menos podríamos extraer aquí en nuestro país para el futuro desarrollo de nuestros cursos. Finalmente, mencionar cómo funciona la UNED respecto a los laboratorios de ingeniería, ¿ya? La verdad es que esta universidad yo creo que tendrá una experiencia de unos 15 años implementando los llamados laboratorios virtuales y remotos. Ya son los laboratorios virtuales, yo creo que esta lámina representa más o menos de qué se trata. En un curso de ingeniería, por ejemplo, en el ámbito del control automático, usualmente los estudiantes deberían realizar experiencias prácticas sobre un motor de corriente continua, por ejemplo, ¿cierto? Experiencias de control de velocidad y posición de un artefacto como el que estoy mostrando aquí. ¿Qué es lo que hace la universidad? Es crear simuladores, ¿cierto?, que representen de alguna manera fielmente al equipo físico que se encuentra en el laboratorio,
Aquí tenemos el laboratorio virtual, y que funciona en base a un modelo matemático representativo de este equipo, ¿ya? Los estudiantes realizan prácticamente muchas tareas de evaluación, de evaluaciones prácticas con la simulación. Y llega un momento donde ellos pueden conectarse remotamente a los equipos que están disponibles en las dependencias de la universidad y prácticamente con la misma interfaz de usuario manejar el motor, ¿cierto? Y observar qué es lo que está pasando en la universidad. Y pueden obviamente contrastar sus resultados reales con los resultados de simulación y responder a las solicitudes de los profesores. Aquí pongo un breve ejemplo. Tengo un video que dura no mucho, un minutillo, y que de alguna forma muestra, por ejemplo, cómo los estudiantes realizan experiencias en modo simulación sobre un sistema real que está en el laboratorio de la universidad y para realizar experiencias de control de temperatura en un dispositivo, en este caso, que tiene un conjunto de sensores a lo largo de la estructura y una fuente de calor en un extremo que es impulsada a través de un ventilador. Los estudiantes pueden mover el elemento sin ningún problema, ¿cierto?, en un entorno tridimensional y observar qué es lo que va pasando con las señales. En algún momento, ellos tienen la posibilidad de conectarse remotamente al equipo y visualmente observarlo y ver qué es lo que sucede. Observar en este ejemplo, ¿cierto?, el calor o la temperatura que se produce al interior del equipo no es muy atractivo, ¿cierto? No lo podemos ver, pero aplicando, ¿cierto?, tecnología, por ejemplo, de realidad aumentada, podríamos de alguna forma al estudiante hacerlo sentir y que observe el fenómeno físico que ahí se está representando. Los datos que aquí se están dibujando en este ejemplo son datos reales, provenientes del laboratorio de la universidad y que el estudiante tiene acceso para registrarlos, guardarlos y posteriormente analizarlos. ¿Sí? Salgo de aquí. Ya finalizando con la presentación, la universidad tiene algunos convenios con varias universidades alrededor de la geografía española y todas estas universidades a través de estos proyectos y convenios han generado esta red de laboratorios virtuales y remotos que terminan finalmente compartiéndolos entre sí. Es decir, un estudiante, por ejemplo, de la Universidad de León, puede conectarse remotamente a los equipos de las otras universidades y realizar sus experiencias. Es decir, se amplía, ¿cierto?, este parque de posibles plantas o procesos para poder trabajar a distancia. Este fue el resultado final de mi proyecto, ¿cierto?, de posgrado en la UNED, y que hoy en día se refleja en esta plataforma que se llama Unilabs, que es la red universitaria de laboratorios interactivos, y que a través de esta plataforma los estudiantes suelen realizar sus experiencias prácticas de laboratorio en esta universidad. Finalmente, algunos comentarios finales de lo que acabo de contar. Mencionar que en ingeniería la evaluación tradicional, ¿cierto?, las pruebas de cátedra, los controles, etcétera, y la realización de prácticas de laboratorio es en gran medida el problema a resolver, ¿cierto?, cuando se intenta aplicar la metodología de enseñanza a distancia. Sin embargo, yo creo que hoy en día las plataformas de e-learning actuales, por ejemplo Moodle, que es una plataforma muy utilizada, proveen soluciones para la realización de evaluaciones tradicionales a distancia, intentando cuidar la integridad de las mismas, ¿sí? Si uno realmente se pone con la herramienta y le conoce el potencial que tiene, se pueden hacer cosas muy interesantes. Los laboratorios virtuales y remotos apoyan la realización de las prácticas bajo este modelo. Mostré el ejemplo de cómo la UNED, ¿cierto?, utiliza esto para la parte práctica de sus estudiantes. Sin embargo, la misma UNED cree importante que los estudiantes tengan ese acercamiento presencial a los equipos físicos. Y de hecho, los estudiantes visitan los laboratorios luego de haber hecho toda su etapa evaluativa previa con los laboratorios virtuales y remotos, ¿sí? Es decir, ellos realmente aprovechan ese momento y realmente cuando llegan al laboratorio físico ya saben más o menos todo de qué se trata. Finalmente, bueno, las herramientas creo yo están, sin embargo han sido poco utilizadas y explotadas.
Quizás no estamos dando cuenta ahora del real potencial que tienen estas herramientas para la enseñanza, y creo que de aquí en adelante va a ser algo importante para los profesores de la disciplina, ¿cierto?, de ingeniería, hacernos o darnos cuenta o hacernos cargo de esta parte de nuestra enseñanza. Así que espero que la presentación haya sido interesante y también quedaré atento a las preguntas de los participantes. Tenía mi micrófono apagado. No, el doctor Vargas nos ha hecho una presentación muy reveladora y estoy muy impresionado. Yo creo que todos nosotros, yo por lo menos no conocía esta práctica de laboratorio a distancia con equipos reales, ya en una instalación, en un espacio físico concreto. Nosotros hemos intentado hacer simulaciones de laboratorio, pero con software, ¿no es cierto?, en que los estudiantes podían interactuar, pero no es lo mismo, y eso lo tengo claro, uno tiene que, como se dice, meter las manos, ¿no es cierto?, y resolver problemas, porque cuando uno tiene un laboratorio, no solamente está el experimento, sino que tiene que preparar el experimento, armarlo, hay que hacer un poco de prueba y error hasta que la demostración esté operativa. Y por lo tanto, la parte presencial siempre va a ser importante, pero ya tenemos por lo menos un modelo de aproximación desde la casa o de otro recinto, pero están conectados con un equipo, un objeto concreto, ¿no? ¿Ya? Así que se agradece esta revelación, por lo menos para mí, digamos, en este sentido que hace el doctor Vargas. Así que muchas gracias y esperamos compartir su presentación. Ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Virpi Heinonen, que nos va a explicar la importancia de la pedagogía y la presencia del profesor en las aulas virtuales, experiencia de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, en acrónimo como STEAMK, de Finlandia. La doctora Heinonen trabaja en esta universidad o en esta de Ciencias Aplicadas, brindando servicios y programas educativos que mejoran e innovan los sistemas de educación superior. Ellos son especialistas en métodos activos de aprendizaje, entornos de aprendizaje modernos, aprendizajes en línea, emprendimiento en educación, formación pedagógica y formación de líderes educacionales. Ella trabaja en un equipo positivo internacional con grandes habilidades sociales y una actitud progresista hacia el trabajo y los estudios. Tiene una maestría en liderazgo educativo de esta universidad. Habla muy bien castellano, inglés y finlandés. Y ella propone, ¿no es cierto?, su interés que trabajemos en conjunto y colaborativamente, lo cual, por supuesto, se agradece. Bien, recuerdo que al finalizar la presentación de la doctora Heinonen, o de la maestra Heinonen, tendremos una ronda de preguntas por parte del público asistente. Adelante, profesora Heinonen. Muchas gracias. Muy buenos días, o más bien buenas noches desde Finlandia.
Yo me llamo Virpi Heinonen y trabajo en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere como gerente de relación con el cliente para América Latina, como bien dijo el interlocutor. La Universidad de Ciencias Aplicadas cumple con la tarea de proporcionar educación superior relevante para el desarrollo comercial y regional junto con la reestructuración industrial local. Un placer compartir este momento con todos ustedes. Aquí en breve les dejo los 9 campos de estudio y las varias carreras de ingeniería disponibles de momento en nuestra universidad para aquellos que tengan interés en conocerlos. Somos una universidad estatal, todas las universidades de Finlandia donde no existen escuelas. En nuestra universidad los licenciados son 3 años o 3 años y medio o 4 años y medio. Y después de aquello, los estudiantes van a pasar a trabajar y tienen que trabajar en el sector de la área en que estaban estudiando como mínimo 3 años para poder volver a la universidad a hacer un máster. Todos los másteres de la universidad son con una implementación y desarrollo directo en el puesto de trabajo de uno mismo. ¿Cuál es mi nexo en realidad con Chile? Nosotros llevamos desde el año 2017 buscando activamente partners para cooperación en temas de educación. Aquí pueden ver algunos de los proyectos que tenemos actualmente en marcha en Chile. El diplomado en Innovación y Liderazgo en el norte de Chile, en Antofagasta, con la Universidad Católica del Norte. También estamos preparando para el uso de metodologías de coaching en Santiago, en la Universidad de Diego Portales. Y con INACAP hicimos el otoño pasado un taller en metodologías de activación en la enseñanza. Eso fue para los responsables de planes de estudio de la institución. Para empezar, creo que conviene que les ponga al corriente del contexto de las universidades de ciencias aplicadas, ya que para muchos de ustedes suena a un politécnico. Efectivamente, tienen sus orígenes allí, pero fueron fundadas en Finlandia en el año 92 con la misión para la estrecha cooperación con la industria y el desarrollo de la región. En el Ministerio de Educación habían recibido un cierto mensaje desde la industria que las universidades tradicionales no estaban preparando a sus estudiantes para el trabajo que les esperaba afuera y que no estaban dispuestos ni tenían los recursos para pasar varios meses para enseñarles lo que tenían que hacer una vez en la industria. Que el currículum, de cierta manera, era obsoleto. ¿Ustedes han pensado alguna vez en que cuando un estudiante, en el momento de su graduación, ese papel tan importante para él, en realidad es información pasada? La industria iba delante de los currículums y delante de las universidades. Tenía que adaptarse a la demanda de los clientes. La industria tiene que adaptarse a la demanda de los clientes, hoy en día ya globales. Si miramos, por ejemplo, las habilidades futuras que publica el Foro Económico Mundial, hablamos de las habilidades blandas. La educación en su forma más tradicional, desafortunadamente, no está preparando a sus estudiantes. Son cosas como la capacidad compleja para resolver problemas, el pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, inteligencia emocional, etc. Esto es lo que hoy en día quieren las empresas. La industria. Trabajo
trabajadores que conocen la industria en donde van a entrar, tengan iniciativa, dotes para el trabajo en equipo, creatividad, capacidad de resolver problemas, dudar y hasta replantear modelos obsoletos. ¿Qué les parece a ustedes esta foto? Para mí es uno de mis favoritos, ya que muchas veces una fotografía dice más que 1000 palabras. Por encima pueden ver esta fotografía que podría ser el sistema educativo con sus asignaturas como biología, matemática, ciencias de la salud, y etc. Cuando lo que se encuentran fuera de las escuelas y fuera de las universidades es la fotografía de abajo, todo mezclado, como la vida real. Las universidades de ciencias aplicadas realmente fueron creadas para empezar a implementar este tipo de metodología donde diferentes carreras y diferentes asignaturas se mezclan. Para la estrecha cooperación con la industria y la aplicación de conocimiento hacia la innovación, el crecimiento y la relevancia para la industria. Los currículums son flexibles, con un vínculo directo de la industria local. Además, la industria local forma parte de la junta de la universidad y el currículum puede ser cambiada o adaptada con rapidez. Lo que acaso es más interesante saber para ustedes es lo que nos distingue de las universidades más tradicionales. Pedagogía, que lo levanté en el título de mi presentación. En Finlandia, todos los profesores, independientemente del nivel que están enseñando, requieren cualificación pedagógica. En Finlandia existen 5 universidades tradicionales que preparan los profesores para el sector de la educación básica y 5 universidades de ciencias aplicadas que preparan los profesores para el sector técnico profesional y superior. En las universidades de ciencias aplicadas, aparte de eso, requerimos que los profesores tengan experiencia en la industria, en el área en que van a estar enseñando. Tenemos que acordar que no es lo mismo saber el contenido de lo que uno enseña, pero poder transmitir ese conocimiento a otros es en realidad la clave. Organización de docentes por equipos, centro tipo STEM, donde se imparten las clases de matemáticas y física para todas las carreras de ingeniería. Ese juega con la ventaja de que compartir aulas y hacer, por ejemplo, sustituciones es mucho más fácil. Llevamos un programa que se llama Digimentores, donde cada escuela de la universidad tiene personas formadas para ayudar a sus compañeros a llevar sus clases a plataformas digitales de una forma pedagógica. Multidisciplinaridad. Proyectos donde los estudiantes, por ejemplo, de enfermería, los de arte y media, trabajan... Profesora Virpi, profesora, ¿sí? Nos están corriendo las imágenes. Las láminas suyas están en la primera lámina nomás. No están corriendo las otras láminas de su PowerPoint. Vale. No sé por qué no me deja ahora mismo. Ahora avanzó una. Está en la número 3 está ahora. Vale. Ahora está en la número 3. Como tengo 2 pantallas aquí. La número 3 la tengo ahora frente a mí. ¿En qué lámina estaba ya? Póngala en modo presentación. Sí, eso. Lo intento. Modo presentación. Y mira que practicamos.
¿Puedo parar de compartir la pantalla y lo vuelvo a subir? Bueno, adelante, hágalo. Perdone, no vi ahí. No me deja manejarlo. Está como en Frozen. A medida que va hablando, vaya avanzándolas. ¿Puedo ir manejándolos? Eso. Ahora sale otra. Ahí apareció la número 4. Las habilidades futuras. Exactamente, apareció la número 4. Muy bien. Perfecto. Gracias, profesora. Voy a cortar mi micrófono ahora. Creo que hablamos de esta fotografía que era lo que decía yo, que es mi favorita. Hablamos de los proyectos donde los estudiantes de enfermería, los de arte y media, trabajan junto con los estudiantes de ingenierías. La retroalimentación de los estudiantes por trabajar de esta forma es extraordinaria. Flexibilidad y reconocimiento de lo antes aprendido, importantísimo. Ayuda a la hora de la deserción, ya que uno no tiene que pasar por los cursos que ya haya estudiado o trabajado en el campo. Trabajo de grupos reducidos. Nuestros grupos son de máximo 25 alumnos y muchas veces, aún así, estos grupos están divididos en grupos más pequeños de 5. Los proyectos son reales en nuestra universidad. ¿Cómo desarrollar para la industria algo que ellos no tengan ni tiempo ni recursos? O estudiar mercados nuevos o algo parecido. Práctica y tesis en empresas e industria. Eso, por ejemplo, ayuda a la hora de las sustituciones de vacaciones, siempre con mentoría, tanto de la universidad como de la empresa. Uso de la enseñanza en línea es práctica habitual desde hace más de una década. Estudiantes adultos y asistiendo desde las regiones a distancia con visitas esporádicas al campus. Uso de vídeos en la enseñanza. Análisis de la data mediante plataformas de enseñanza, como por ejemplo es el comportamiento de los estudiantes a la hora de prepararse para los exámenes. Aula invertida, Flip Classroom, que mencionó ya la doctora Felisa, donde los estudiantes vienen preparados y solamente para llevar su conocimiento a un nivel más profundo con el profesor y aclarar las dudas que les han quedado mediante diálogos con sus compañeros. Aquí, por ejemplo, pueden ver la lista de algunos de los entornos de aprendizaje innovadores que tenemos en la universidad. De esta lista quiero mencionar 2. Proacademia, que es una carrera de business en equipos donde no existe currículum formal, sino que los estudiantes lo construyen mediante proyectos pagados por la industria y comercio local. Proacademia lleva 20 años en marcha y sus resultados son excelentes. El 100% de los estudiantes encuentran trabajo inmediatamente después de su graduación. Esto lo podríamos llamar el aprendizaje a tiempo, donde uno aplica inmediatamente lo aprendido, garantizando así un aprendizaje de por vida. También tenemos el Y Campus, que es la hermana pequeña nacida de Proacademia, donde todas las carreras y todos los estudiantes pueden experimentar esta forma de trabajar y llevar adelante sus ideas de emprendimiento, proyecto. Funciona de cierta manera como una incubadora también. Bueno, las experiencias y retos. ¿Qué ocurrió en
y en general en Finlandia durante la pandemia. Todo se cerró a principios de marzo y hasta hace una semana, que es cuando han reabierto los colegios de la enseñanza básica. Se desmanteló el estado de alarma y, como la escuela gratuita es un derecho fundamental de los niños, volvieron a las aulas hace exactamente una semana. No ha sido una decisión sin polémica, ya que no todos están de acuerdo con la vuelta a las clases. Y no eran precisamente los niños. Sin embargo, los liceos, la formación técnico-profesional y las universidades siguen en línea hasta agosto. Eso acaso explica por qué estamos iniciando en unos 10 días nuestras vacaciones de verano aquí. Y por otro punto importante, los estudiantes mayores ya tienen habilidad y disciplina para el trabajo en línea. ¿Cuáles han sido las experiencias sobre el teletrabajo y estudio en línea en nuestra universidad? En breve, sorprendentemente fácil. ¿Por qué? Porque llevamos ventaja por la práctica de todos los años anteriores. Recuerdan los estudiantes adultos que viven lejos, los digimentores de la universidad, el uso de vídeos en la enseñanza, etc. Los más jóvenes ya dominan todo eso mejor que nuestros profesores. El salto digital por parte de los profesores ha ido también mejor de lo pensado. Obviamente todos están cansados y exhaustos, como también lo comentaba Elisa, por el esfuerzo extra de llevar las cosas en línea sin estar planeados de ser entregados de esa forma. La ventaja es que todos los profesores tenían las capacidades como el apoyo para ello. La clínica digital ofrecía apoyo desde el primer día a todo el personal de la universidad y el mayor reto ha sido los trabajos de laboratorio, que muchos de ellos no se podían llevar a cabo de formato virtual por el equipo requerido, etc. Me hacía mucha razón lo que decía Héctor en su presentación sobre la UNED de los laboratorios virtuales. Tengo que ver cómo ellos han resuelto este tema. Las cualificaciones oficiales han sido también trasladados a una fecha posterior. Las prácticas en la industria varían mucho, ya que, por ejemplo, en la construcción prácticamente la pandemia no ha interrumpido el trabajo y todo sigue con normalidad. De lo contrario, en otras áreas ha habido muchísimas cancelaciones, y no tanto por la interrupción de las actividades que por la imposibilidad de tener mentores, ya que ellos también están en forma teletrabajando desde sus hogares. La universidad ha intentado crear proyectos internos multidisciplinarios en el Y Campus para poder ofrecerles la posibilidad de adelantar sus estudios e incluso graduarse. Tenemos varios estudios de nuestro centro STEM sobre los estudios en línea. Y se pueden destacar, por ejemplo, estas tres cosas bastante interesantes que los estudios en línea han reducido la deserción estudiantil a causa de que muchos de ellos, sobre todo los que vivirían fuera, fácilmente, si tienen que acudir a las aulas, lo dejarían. Aumenta también la carga horaria de los docentes y que por cuestiones de aprendizaje, la presencia y la accesibilidad continuado de los profesores es vital para el éxito del aprendizaje. Algunas recomendaciones de nuestros profesores. Incorporar reflexión. No es posible avanzar en el contenido del curso sin reflexionar. A las grabaciones, los vídeos, los estudiantes pueden volver las veces que uno necesita para comprender bien. Crear vías alternativas en concorde con la situación excepcional. Y por último,
Los cursos en línea tienen especialmente buena retroalimentación de aquellos que trabajan, tengan familia o otros compromisos. Ya que hablamos de la pedagogía, aquí tengo la descripción de un educador de calidad. Tiene que conocer su contenido, aplicar pedagogía y teorías de aprendizaje, saber utilizar y aprovechar la tecnología disponible y, por último, saber evaluar los resultados de aprendizaje. Estamos ya planeando aquí en Tampere a toda máquina la nueva normalidad para la vuelta a las clases después del verano. Sabemos que este ha sido un impulso más para preguntarnos por qué en realidad tendrían que venir nuestros estudiantes a clase. La forma pedagógica de construir las aulas en línea va a tener extrema importancia para el aprendizaje. Sin reflexión no hay aprendizaje. La forma de garantizar una vida laboral efectiva e industria vigorosa es crear modelos de aprendizaje flexibles y de por vida para adaptarnos a la velocidad trepidante con la que las cosas están cambiando. Esta imagen podría sumar donde la comunidad de aprendizaje, las 3 universidades existentes en Tampere, que estamos, hacia donde estamos yendo juntos. Vemos la ciudad y la región como un laboratorio viviente. ¿Por qué creemos que lo que nos depara el futuro es algo parecido a esta imagen? Trabajo más versátil o varios trabajos, emprendedores de media jornada, en equipo, emprendedores sociales o empresarios ligeros o startups. Muchas gracias por su atención. Con gusto les cuento más si se ponen en contacto conmigo. Pido disculpas por el fallo de la presentación. Bien. Muchas gracias, profesora Heinonen. No se disculpe porque a todos nos pasa de repente, algunos clics no nos funcionan, así que pero, ha sido muy educativa su presentación. Veo que usted usa el modelo de las universidades de ciencias aplicadas, que por lo menos yo lo conozco, las de Alemania, que se llaman las Hochschule, ¿no? Y que son distintas a las universidades y tienen el mismo enfoque que usted nos ha explicado respecto a su Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere. Y bueno, veo que ustedes también han avanzado en el modelo educativo, tanto digamos presencial, pero que veo que se han ido adaptando muy bien a al aspecto digital que, bueno, a todos nos sorprendió, ¿no es cierto?, en forma muy rápida. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que acá en Chile, pero parece que también ustedes fueron un poco, ¿no es cierto?, sorprendidos, pero aparentemente estaban más preparados que nosotros porque ya tenían bastante transformaciones digitales a nivel universitario o de la educación superior. Pero veo que también manifiestan las mismas aprensiones respecto de cómo se comportan los estudiantes y el tema, y también ya lo hemos visto en todas partes, y Felisa lo explicó muy bien en su presentación, y usted también respecto del tema de la estrés o presión sobre los docentes y la mayor carga que ha significado esta nueva forma de entregar la formación y el aprendizaje a nuestros alumnos. Bueno, en este momento vamos a agradezco entonces a la... Iván Suazo, WhatsApp de audio. Voy a ver entonces ahora las preguntas que nos han llegado ya a través de la plataforma que hemos establecido con el Colegio de Ingenieros.
aquí ya tengo algunas preguntas que hace para el doctor Vargas, que hace el profesor Paulino Alonso de la Universidad Católica de Valparaíso, y pregunta: ¿cuán lejos estamos en las universidades chilenas de implementar los ensayos de laboratorio como lo hacen en la UNED? Sí, bien, muchas gracias. Bueno, profesor Paulino, conocido mío, me hace la pregunta. Yo creo que no estamos muy lejos de poder implementar este tipo de aplicaciones acá en Chile. Los recursos están en los laboratorios, sin embargo, requiere un esfuerzo muy grande el implementarlo. Quizás la respuesta incluso requiere un esfuerzo más grande el paso posterior. Y aquí quisiese poner un ejemplo. Yo trabajé antes de irme a estudiar fuera de Chile en una empresa de telecomunicaciones, 3 años, y una experiencia importante que saqué es que realizar proyectos y llevarlos a cabo es muy bonito y toma su tiempo y uno llega a implementar cualquier cierto proyecto tecnológico que uno quiere. Pero el paso posterior de mantenerlo en el tiempo es un proceso que también hay que pensar muchísimo. Y de hecho la UNED es un problema para la UNED y siempre tiene que estar buscando gente que sea capaz de crear nuevas aplicaciones y mantenerlo en el tiempo. Entonces, fue parte de mi desarrollo de tesis doctoral allá, en el Departamento de Informática y Automática, el laboratorio de automatización. Mi objetivo fue remotizarlo, en el fondo, que los estudiantes pudiesen desde su casa hacer las experiencias. Creo que el conocimiento está, pero sí hay que dedicarle tiempo y quizás también el Estado debiese dedicar recursos, ¿cierto?, a través de proyectos para poder implementar este tipo de herramientas aquí en nuestro país. No solamente porque nos vayan a servir en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, sino que el complementar los laboratorios que hacemos normalmente y donde los estudiantes de alguna forma tienen un periodo de tiempo establecido en el que hacen sus experiencias prácticas y después de eso ya prácticamente no vuelven a tocar los equipos. En cambio, de esta manera, el estudiante puede trabajar antes, durante la experiencia e incluso después de esa experiencia seguir haciendo experimentos. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy importante. Yo creo que sí es posible desarrollar. Sí. Sí. Guillermo, me interesaría decir algunas palabras al respecto. Perdón, es que está desconectado. Sí, Perdón, me no tenía el interesaría micrófono decir abierto. algunas palabras acerca de lo que ha planteado el profesor Héctor Vargas. Sí, déjame a mí hacer el comentario. Yo estoy muy agradecido por la respuesta del doctor Vargas y por la pregunta de Paulino, que veo que la inquietud respecto a estos laboratorios a distancia a todos nos inquieta. Por favor, Feliz, adelante. Ok. Bueno, yo lo que creo es que el camino bien claro que tenemos a futuro es que la llamada educación a distancia, ya sea parcialmente o a mitad o en la medida de lo que sea, ya se instaló. Nuestra academia en Chile ya la tomó en consideración y está dando los pasos necesarios como para incorporarla. Y en este contexto, los laboratorios han permitido el desarrollo de las actividades de laboratorio, han ido permitiendo que cada casa de estudio vaya poniendo todas sus competencias para ir desarrollando los laboratorios que por lo menos son vitales y son pertinentes a sus actividades normales, y los que no ha podido desarrollar los ha dejado para final del semestre o comienzo del próximo para ser realizados cuando volvamos a la universidad. Pero aquí hay una cosa bien importante y me gustaría a mí señalarla. Cuando en mi universidad, la Universidad Finisterre, vimos esta problemática de los laboratorios,
inmediatamente los profesores de física, de química y los profesores sobre todo de informática se pusieron rápidamente a trabajar en todo lo que era simulación para poder ir desarrollando algunas de las experiencias que hoy día ya se han materializado y que están en poder de los profesores y alumnos, al menos en mi escuela. En todas las facultades de... Oye, Guillermo, sé que eso ha pasado en todas las facultades de ingeniería. Eso quería decir. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta también para la profesora Virpi. Nos dice, muchas gracias por su presentación. Tengo una duda sobre la malla de la docencia en la universidad. Pregunta, ¿se enseña el uso de herramientas virtuales para incorporarlas en el ejercicio de la docencia? Efectivamente, es así. Ya en la malla curricular, aquí todos los profesores tienen que hacer un curso de 1 año de pedagogía, y esa pedagogía incluye las herramientas digitales, y de hecho ese curso que ellos mismos realizan mayoritariamente se distribuye a través de plataformas digitales. Así que solo acuden a la universidad algunos días. Muchas gracias, profesora Heinonen. Tengo otra pregunta más, en este caso para la doctora Felicia Córdoba, del doctor Juan Carlos Vidal, de la Universidad Autónoma. Él es de Ingeniería Informática. Pregunta, la contingencia actual ha exigido a todos los actores de la educación, quienes han desplegado esfuerzos para responder de la mejor manera. ¿Cuál sería una hoja de ruta para implementar con mayor formalidad el modelo de educación virtual que llegó para quedarse? Bien, yo quería hacer referencia primero a que las universidades, cualesquiera a lo largo del país y también a nivel mundial, cuentan con un modelo educativo. Ese modelo educativo plantea el tipo de educación que puede ser una educación en las carreras de ingeniería de acuerdo a los criterios, por ejemplo, del Acuerdo de Washington, que es el que estamos practicando nosotros, con perfiles basados en competencias o perfiles mixtos, mitad perfil basado en competencia y mitad disciplinario, y a partir de allí tenemos que hacer esta hoja de ruta para transformar esos perfiles y transformar ese modelo educativo en una secuencia de actividades que nos lleven a planificar nuestra docencia, a capacitar a nuestros académicos, a organizar nuestro perfil académico en base a los cursos y a las actividades, ya sean de proyectos colaborativos desde primer año, prácticas profesionales, no solo 2 prácticas, sino que más prácticas durante toda la carrera, trabajos con empresas, trabajos con la comunidad, que es muy importante, uso de toda la tecnología de apoyo computacional, ya sea a través de las herramientas de e-learning, las herramientas de blended learning, las herramientas que nos da todas las tecnologías de información presentes hoy día, y el uso extensivo de nuestras bases de datos y búsqueda de información a través de la red en general, nos permiten de alguna manera fijar este camino para que tanto profesores como estudiantes que ya están subidos a este carro puedan ir desarrollando estos currículum con una evaluación, que yo diría que ese es un punto todavía que tenemos que desarrollar. Los sistemas de evaluación hoy día tienen algunas falencias, tienen algunos problemas. Tenemos que allí preparar muy bien a los profesores para los sistemas evaluativos.
porque hoy día lo que nos sucede es que no sabemos reconocer, a menos que hiciéramos estas pruebas, que son ejercicios con multivariables para los estudiantes, de manera de que nadie sabe qué preguntas le van a llegar, y a veces el profesor requiere que el alumno le mande una fotito al final diciendo que fue él el que resolvió la prueba. Todavía tenemos algunos problemas allí que resolver en los sistemas evaluativos principalmente. Yo diría que la hoja de ruta ya está como clara para todos nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerla en práctica y empezar a experimentar y a adecuar nuestros perfiles y nuestros planes de estudio a estas nuevas modalidades que ya vinieron para quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Felisa. Tengo más consultas acá. Paulina Alvarado pregunta a Virpi: ¿cómo estimulamos la participación y la disciplina de los estudiantes chilenos estando en confinamiento, cuando muchos no tienen el acceso que se quisiera a las tecnologías? Por ejemplo, en muchas casas el computador es compartido por varios miembros de la familia, a veces hay mala conexión a internet o los entornos, ¿no es cierto?, el ambiente para estudiar no es el adecuado. Virpi, por favor. Sí, para responder a eso, hemos tenido retos similares aquí en Finlandia, no tanto en educación superior, y también hay que tener en cuenta que en Finlandia somos la nación más digitalizada del mundo, así que no existen este tipo de problemas tanto, porque la mayoría de los alumnos también de educación básica tienen sus aparatos digitales, sino móviles, también computadoras. Lo que sí que se ha hecho por parte de las universidades aquí, por ejemplo, es prestar este tipo de computadoras o móviles para los estudiantes que no tienen, no los tenían. Y también esa era una de las razones importantes para que los niños más pequeños, los de la educación básica, volvieran a las aulas, porque el aprendizaje obviamente no es tan efectivo y ellos sí que necesitan mucho el apoyo del profesor. Sé que se han variado muchísimo las tácticas aquí y también ha habido profesores que han utilizado WhatsApp para entregar las tareas a los alumnos, y también los ha habido otros que sí que han podido acudir al colegio a ir en forma de papel a buscar tareas para casa. Muchas gracias, profesora Virpi. Yo tengo una pregunta para usted que no ha salido acá en la universidad, imagino. ¿Qué tipo de equipamiento para las clases online o a distancia disponen los profesores en sus casas, además del computador y la plataforma del software, digamos? Usan todos tablets en que pueden dibujar y mostrar directamente algo sin que tener que hacer cada vez un PowerPoint que es más lento, construirlo, etcétera. No sé qué tipo de equipamiento estándar tiene cada profesor, por lo menos en su universidad, para poder entregar o deliver, como se dice, adecuadamente su clase o su exposición. Todos nuestros profesores tienen portátiles, y esa era una de las cosas que cuando empezó la pandemia se divulgó a todos, de que todo el mundo se fuera a casa tanto con el móvil proporcionado por la empresa como con el portátil. Así que el equipo lo tenían por parte de la universidad. Aparte de eso, ya muchos de ellos utilizan todas las plataformas disponibles. Tenemos el Moodle, que es la plataforma para trabajos, para entregarlos. También muchos de ellos utilizaban sus propios móviles para grabar vídeos
El formato Flipped Classroom empezó a funcionar inmediatamente, donde en el Moodle los profesores entregaban material de estudio. También se utilizaba muchísimo el Zoom, que también tenemos el Zoom profesional todos, para que los alumnos acudan a las aulas. Muchos de ellos también formaron grupos de WhatsApp para sus alumnos, para estar más pendientes a horas distintas de estar conectados en el ordenador. Y creo que para nuestros profesores lo más importante era activarles a los alumnos. Entonces muchos de ellos han creado y han también incentivado a los alumnos también a utilizar vídeos para entregar sus trabajos y utilizar diferentes tipos de metodologías de activación donde los alumnos interactúan con el profesor, por ejemplo, construyendo la misma plataforma. Hay muchísimos de este tipo gratuitos disponibles, como el Padlet, el Kahoot, que funciona directamente de una forma donde los profesores, estando en una aula así, podrían hacer un examen o un pequeño test a los alumnos de cómo llevan el aprendizaje. Muchas gracias, profesora. Muy ilustrativo su descripción detallada de los elementos que cuentan los profesores y también cómo se motiva y activa a los alumnos. Bueno, no sé si nuestros otros expositores, el doctor Vargas y la doctora Córdoba, quieren hacer una conclusión final o unas palabras finales antes de cerrar este muy interesante webinar que hemos tenido hoy día. Elisa, Héctor. Bien, yo en primer lugar quería dar las gracias, agradecer al Colegio de Ingenieros que nos ha dado a la Comisión de Educación la oportunidad de hacer este webinar y dar este pequeño seminario para todos nuestros interesados, porque este es un tema central para la Academia Chilena hoy día. Y hemos tenido una visión tan interesante de lo que se ha hecho en España, de lo que se ha hecho en Finlandia, y las problemáticas que estamos viviendo hoy día en Chile, de forma tal que los caminos ya los vemos. Esto de la educación que llamamos a distancia llegó a nuestro país para quedarse y tenemos que ser capaces de operar y aprender de la manera más rápida posible y subirnos a esta ola y mantenernos activamente arriba de la ola, por supuesto, y tomando todos los requerimientos de nuestros estudiantes. Una persona que hacía la pregunta hace un ratito hablaba de qué pasaba con nuestros estudiantes que no tienen todas las posibilidades en sus casas. Me gustaría decir que la Academia Chilena, las universidades, en la medida de sus posibilidades, han ayudado a todos sus estudiantes. Todas las universidades hemos hecho una prospección de qué ha sucedido con nuestros estudiantes, qué capacidades tienen ellos de conexión, qué capacidades de equipamiento tienen, qué capacidades para tener acceso a Internet, y hemos tratado todos, en todas las casas de estudio, de entregarles lo máximo a nuestros estudiantes para que ellos puedan estar en conectividad permanente con sus instituciones. Por lo tanto, aquí había un trabajo muy importante de todas las casas de estudio, y por otro lado también los profesores creo que se han subido a esta nueva mirada, lo quieran o no lo quieran, al principio complicados. ¿Por qué? Porque los alumnos se iban a la huelga o a un paro virtual y aparecían las imágenes de las fotos de los estudiantes y nadie en clase. Entonces eso es algo que hemos tenido que ir modificando, solventando, desarrollando, hacer que los estudiantes aparezcan en las imágenes y no solo pongan la fotografía, empezar a interactuar con ellos, quitarles la desconfianza, porque además por ley en Chile no se puede jugar sobre una imagen de una persona en un video. Ayudarles a confeccionar sus propios videos y entregar también los videos de evaluaciones. La verdad es que yo, la Academia Chilena, una
cantidad de actividades que ninguno de nosotros nos imaginaríamos que hubiésemos estado en eso. Lo que sí reconozco es que estamos todos bastante cansados y cansadas porque estamos de la mañana a la noche en nuestras plataformas y de repente ahora necesitamos un poquito, ¿no es cierto?, de relax. Así que muchas gracias al Colegio de Ingenieros, muchas gracias a nuestros expositores y también a todos los que han participado. Me siento muy contenta de estar aquí hoy día, en este momento. He aprendido. Doctor Vargas, por favor, si usted quiere dar unas palabras finales respecto de este muy importante webinar que hemos tenido. Sí, muy cortito. Quizás a pesar del momento complejo que estemos viviendo aquí en nuestro país a nivel mundial, ¿cierto?, con el tema de la pandemia, en el contexto de este seminario creo que hay que ver lo positivo, ¿cierto?, de lo que nos está ocurriendo a nosotros que estamos en el mundo de la enseñanza, en el ámbito de la ingeniería, ¿cierto? Y la profesora Virpi lo mencionó, dijo que en Finlandia los profesores ya venían utilizando las tecnologías, venían haciendo ese trabajo, por lo tanto, esto no les complicó tanto, ¿sí? Particularmente creo que aquí en Chile, en este mes y medio que hemos tenido, todos los profesores y alumnos han aprendido un montón, muchísimo. Nos estamos convirtiendo, ¿cierto?, en expertos de videoconferencias con Zoom, con Google Meet, con muchas herramientas que existen, y las herramientas están. O sea, eso está claro, las herramientas están, y nosotros, los profesores, tenemos que hacer el esfuerzo y aprovechar este momento para aprenderlas a utilizar en toda su extensión, no con lo superficial, pues las herramientas entregan muchas cosas, entonces tienen un potencial muy grande y, como decía Felisa, también hay que quitarles a los estudiantes ese miedo de participar en estas reuniones virtuales, de mostrarse, porque eso está ocurriendo también en las clases que hemos estado teniendo en vía videoconferencia. Eso, quería simplemente mencionarlo y tratar de sacar el aspecto positivo de todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo quiero decir finalmente que estoy muy agradecido de la participación del público que ha presenciado este webinar y ha hecho algunas preguntas. Quiero agradecer a la profesora Virpi Heinonen de Finlandia, que de allá, al otro lado del Atlántico, ¿no es cierto?, está conectado con nosotros. Y bueno, y además ella tiene una conexión, por lo que he explicado, bastante larga con Chile, así que bueno, ella conoce también nuestra realidad y eso es muy importante. Y nosotros también sabemos cómo es el gran sistema educativo de Finlandia en todos los niveles, así que me gustaría, ¿no es cierto?, aprender mucho de ellos y a ver si algunas cosas las podemos trasladar. No todo es posible por razones culturales y otro tipo, ¿no? Pero siempre es posible hacer algunas, ¿no es cierto?, adaptaciones por lo menos. Quiero agradecer al doctor Vargas, ¿no es cierto?, por su excelente exposición sobre su experiencia y trabajo en la UNED, ya que una universidad a distancia de varias décadas, que nació poco después de la Open University de Gran Bretaña, que también tiene una gran experiencia en los temas a distancia. Y recordemos que la educación a distancia tiene prácticamente casi 200 años, porque en el pasado se hacía vía correo, ¿no? O radio, pero se partió por correo. Así que este concepto no solamente se debe a lo digital, sino que a otras necesidades que existían en ciertos países en el pasado. Quiero agradecer por supuesto a Felisa, ¿no es cierto?, por su también muy buena exposición respecto a lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Chile, y que en muchos puntos a todos nos toca por igual los éxitos como los problemas que hemos tenido este último tiempo. Antes de terminar, quiero pasar un mensaje. Este seminario, tal como lo hemos presentado acá, va a estar online en la página web del Colegio de Ingenieros de Chile, Asociación Gremial. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para dejar invitado a toda la comunidad que le interesa el tema de la enseñanza de ingeniería a distancia para el próximo jueves 28, que se denomina la ingeniería y la resiliencia en condiciones de riesgo. La ingeniería y la resiliencia en condiciones de riesgo.
este punto obviamente tiene que ver con otros aspectos de la ingeniería y no precisamente sobre educación, que fue el tópico de hoy día. Así que bueno, no me resta más que saludar a todos, despedirme de todos y agradecer su gran participación. Y también estamos muy contentos de que la plataforma y la conexión, aparentemente yo por lo menos no he sentido ninguna dificultad, y así que la tecnología también nos ha favorecido en este caso. Digo, la tecnología informática y por supuesto que las cañerías, como digo yo, ¿no es cierto?, y los estanques, haciendo un símil con la mecánica de fluido, en este caso la parte, ¿no es cierto?, digital también ha sido, nos ha favorecido. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes, y cuídense y que cuiden a su familia y que no corran riesgo y traten de no salir a la calle, sobre todo porque aparentemente ya el pic en Chile está empezando y todavía no se vislumbra que vaya a terminar en el corto plazo. Así que a cuidarse, y muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy día. Y quiero agradecer también al Colegio Ingeniero por esta oportunidad y por haberme dado la oportunidad de ser moderador, y espero haber cumplido con mi misión. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.